Bien, estimados colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saluda el profesor Reimer Basilio. Bien, el día de hoy, 27 de julio, prácticamente, perdón, 27, ¿no? 27 de julio, prácticamente a vísperas de nuestras fiestas patrias, vamos a iniciar con una nueva jornada de preparación para nombramiento. En esta oportunidad, con los colegas del nivel primario, ¿no? Específicamente en la subprueba de conocimientos pedagógicos y curriculares de la especialidad. Y para ello, pues en sala contamos con el profesor, el magíster Héctor Mejía, a quien voy a tener el honor de presentarles a cada uno de ustedes. Para que puedan conocerlo un poco, el profesor Héctor es un profesional de amplia trayectoria en temas de educación. Ha estudiado educación en la ciudad de Huaraz, también tiene una segunda especialización en psicología y por supuesto también otra carrera que es economista. El profesor Héctor ha ocupado cargos importantes a lo largo de su carrera como profesional, ¿no? Entre las más importantes ha sido especialista por muchos años en una UGEL en Ancash, específicamente en la UGEL Bolognesi, y hace poco ha culminado con éxito una gestión también como jefe de gestión pedagógica en la misma UGEL, en la UGEL Bolognesi en Ancash. Entonces estamos frente a un gran profesional. Estoy seguro que cada uno de nosotros vamos a fortalecernos de manera positiva de sus conocimientos que nos va a impartir para poder acercarnos o quizá lograr nuestro nombramiento, ¿no? Entonces, voy a pasar al profesor Héctor, pero antes quiero pedirles a cada uno de ustedes, estimados colegas, que lo recibamos con fuertes palmas para poder animarlo, ¿no? Profesor Héctor, buenas noches y bienvenido al Centro de Alto Rendimiento Docente. Gracias, Reimer. Primero que nada, agradecer a la invitación y enseguida también agradecer la presencia de cada uno de ustedes, esperando que, como dijo, logren, si no el nombramiento, por lo menos un alto puntaje que garantice el contrato del siguiente año. No, ese es el objetivo, todos estamos en ese proceso. Y sin más que decir, creo que el tiempo es oro. Lastimosamente, el tiempo que nos dan es muy corto. Entonces, vamos a dar inicio. Creo que ya mi trayectoria, ya lo dijo el responsable del Centro de Alto Rendimiento. Entonces, vamos a dar inicio. Ya, para lo cual, para hoy día vamos a conversar un poquito acerca de los conocimientos pedagógicos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando habla de conocimientos pedagógicos? A ver, voy a ser un poco dinámico, también quiero que ustedes participen porque es una manera de reflexión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es solamente un recordar de algunos aspectos puntuales acerca de conocimientos pedagógicos, cuyo conocimiento ya lo tienen todos, porque todos somos docentes. Entonces, lo que nos caracteriza o diferencia de uno a otro es solamente la experiencia. Pero vayámonos específicamente a lo que es la evaluación. Conocimientos pedagógicos. ¿Dónde lo adquirimos? A ver, quisiera participaciones, quizás con la ayuda de todos vamos a ir construyendo. A ver, ¿de dónde vamos a extraer los conocimientos pedagógicos? Si es que me ayudan, por favor, con sus respuestas. Lo pueden escribir por el chat. ¿Alguien se anima? ¿Qué entendemos? ¿O de dónde vamos a aprender o dónde vamos a encontrar para revisar esta bibliografía de conocimientos pedagógicos? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien? ¿Alguien de los participantes?
¿No hay? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Del CENEF. Del CENEP. Muy bien. Muy bien, Teresa. Creo que ya lo dijo. Del CENEP. Del Currículo Nacional. Entonces, si nosotros queremos garantizar el conocimiento pedagógico y de especialidad, que dicho sea de paso, esta vez viene con mayor fuerza, van a dar mayor peso a estos dos ítems, tenemos que revisar el Currículo Nacional de Educación Básica. Ahí lo tenemos, el Currículo Nacional. Sabemos que fue aprobado por la Resolución Ministerial 281 del año 2016, donde aprueba el currículo de educación básica, el mismo como anexo forma parte integrante de la presente resolución. O sea, toda esa resolución está aprobada con ese número de resolución. También en uno de sus actos resolutivos dispone la implementación del currículo nacional a partir del 1 de enero del 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las instituciones educativas, públicas y privadas, se debe estar implementando ya el currículo nacional. También en la misma resolución dice que deja sin efecto a partir de ese momento el diseño curricular de educación básica regular. Y también, entonces con esto quiere decir que ya el currículo nacional que teníamos en el 2009 en adelante ya quedó en desuso. Ahora ya estamos como si fijados en lo que es el currículo nacional. Entonces, posiblemente colegas van a encontrar muchos conocimientos más adelante, por ejemplo, antes, lo que es algún conocimiento, por ejemplo, de competencias. Si hablamos de competencias, colegas, vamos a encontrar diferentes conceptos, diferentes definiciones, diferentes apreciaciones de diferentes autores. Igual vamos a ver qué significa capacidades. Muchos de ustedes seguro han escuchado ese término, competencias, capacidades, indicadores, desempeños, estándares de aprendizaje, que son comunes. Pero ¿dónde los encontramos? Los encontramos en el currículo nacional. Lo que diga otra persona para este tipo de evaluación no nos sirve. Tenemos que centrarnos a lo que dice el currículo nacional. Quiere decir, colegas, si queremos garantizar nuestra aprobación, tenemos que revisar el currículo nacional. Entonces vamos a darle una mirada de lo que es el currículo nacional. Entonces, el currículo nacional, como les estaba diciendo, se descuadró ya. El currículo nacional tiene competencias, capacidades. A ver, voy a dejar de compartir esto para darle un vistazo de lo que es el currículo nacional, porque sin eso no vamos a poder centrarnos. Ya, aquí tenemos el currículo nacional. Entonces, yo solamente hoy día voy a hacer a manera de presentación de qué cosas, qué aspectos contiene el currículo nacional, porque vamos a ir viendo que más adelante todo lo que nos pide el temario para la evaluación está aquí. No necesitamos revisar otras bibliografías. Por ejemplo, empezamos el currículo nacional. ¿Qué cosas contiene el currículo nacional? Acá en contenidos.
tiene retos para la educación básica y el perfil de egreso. Tiene los enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso. Lo que les comentaba, aquí está. Definiciones claves para ver este currículo nacional. Tenemos competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, desempeño, hasta un ejemplo de una situación de clase. Es por ello que tenemos que revisar todo lo que es el currículo nacional. También, esto es como parte general, pero como conocimiento específico ya propio del nivel, tenemos que saber también cada una de las competencias. Por ejemplo, la competencia 1. A ver, pero antes de pasar quisiera la participación de ustedes. ¿Cuántas competencias tiene el currículo nacional? Posiblemente ya lo conocen, ya lo han desmenuzado, ya saben. A ver, ¿cuántas competencias tiene el currículo nacional? 31. 31. Muy bien. De los 31, ¿cuántas competencias debemos desarrollar en el nivel primario? De los 31, ¿cuántos debemos tocarlo? Tenemos que desarrollarlo en las aulas del nivel primario. Y los mismos que 8, profesor, 8. 25. 25, 8. A ver, otra respuesta. 25, 8. ¿Qué más? A ver. O si no, lo pueden escribir por el chat también. Son 29 competencias, dice Fabiola. Julio, 27. Violeta dice 9. A ver, más respuestas. Muy bien. Casi damos en el centro, ¿no? De los 31, solamente en el nivel primario desarrollamos 24, con excepción de algunas instituciones que son EIB, que desarrollan 25 competencias. Entonces, eso tenemos que ya ir internalizando y eso va a ser también pregunta clave, ¿no? A ver, vamos a ir analizando aquí cada una de las competencias del currículum y vamos a ver que aquí desarrolla 29. Y el último, los dos últimos, son competencias transversales. Aparte de esto, del desarrollo de competencias que debemos saber como profesores de nivel primario, los 24 que desarrollamos en aula, vamos a también saber como parte de lo que es conocimiento pedagógico general, aquí en el mismo currículum viene, organización de la educación básica. Posiblemente han encontrado preguntas relacionadas a este ítems, pero lo que tenemos que hacer caso, repito, es lo que dice en el currículo nacional. Hay muchas veces nosotros confundimos la parte de hora de libre disponibilidad y implementan algunos talleres en algunas instituciones educativas y nos confunden. Repito, lo que vale es lo que está en el currículo nacional. Lo que dicen otras personas o lo que dice cualquier otro capacitador o tal vez algún ponente es relativamente válido, pero para el ministerio, específicamente para la evaluación, todo se centra en el currículo nacional. Otro, áreas curriculares y planes de estudio de educación básica. También está en el currículo nacional.
el plan de estudio de educación básica regular, el plan de estudio de educación básica alternativa. Bueno, ese no nos compete. También aquí podemos encontrar las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, divididos en dos partes. Uno relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje, el otro relacionado a las orientaciones para la tutoría. Esto, colegas, es claro, se refiere a los procesos didácticos. Antes lo llamábamos, bueno, también es válido, pero que para este caso no nos sirve, se llaman los procesos pedagógicos, pero ahora se llaman procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto es muy bueno que ustedes revisen, es un documento casi de 6 páginas, se tiene que revisar. El otro, aquí mismo nos dan las orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. Está en el currículo nacional. El otro, orientaciones para la diversificación curricular. Entonces, todo esto contiene el currículo nacional. Entonces, no necesitamos, repito, otra bibliografía. Si queremos profundizar, debemos consultar también las bibliografías que nos da en el currículo nacional. No, pero por la prematura del tiempo, lo que es prioritario para esto, les recomiendo que revisen todo lo que es currículo nacional. Aquí podemos visualizar a grandes rasgos, vamos a hacer una pasada, retos para la educación básica y perfil de egreso. Está aquí. Está aquí. Hasta las tendencias sociales actuales que cuestionan la forma de educación básica, ha venido cumpliendo su rol. Son temas que vienen en el examen. Ahí está el perfil de egreso. ¿Cuántos perfiles de egreso son? Aquí lo podemos visualizar. Aquí está de manera resumida el perfil de egreso. ¿Ven? Acá está. A ver, ¿cuántos perfiles de egreso hay? Hay 11. 11. Estos perfiles de egreso tendrán algo que ver con lo que es la ley de la educación peruana, específicamente en los principios de la educación peruana. ¿Tendrán alguna relación? Sí. Sí, correcto. Entonces, esto ya viene desde un enfoque ya desde mucho antes. Entonces, esto tampoco es que digamos, nació de noche a la mañana. Esto sale desde la forma de concebir al ser humano. Antes, si ustedes recuerdan, nos concebían en el mismo documento de la ley de educación anterior, está que el ser humano nos consideran como un ente solamente pensante. Por eso solo teníamos que desarrollar clases en base a contenidos. Priorizábamos los contenidos y creo que la gran mayoría de ustedes y mi persona también ha pasado por las aulas desarrollando contenidos y conceptos. Pero ya ahora al ser humano lo consideran en un ser tridimensional, en lo afectivo, en lo procedimental y en el cognitivo. Entonces, esa es la acumulación de esos tres, es el desarrollo de competencias. Y a partir de ello han considerado el perfil de egreso, que aquí lo podemos visualizar, son 11 perfiles que también van relacionados con los principios de la educación peruana. Entonces, cada uno de los enfoques transversales también está aquí, lo pueden visualizar y lo van a tener que revisar. Allí está.
definiciones claras que sustentan el perfil. Repito, aquí está este término, competencia. Repito, la definición de competencia lo vamos a encontrar, colegas, en cualquier lado. Lo encontramos en internet, lo encontramos en los libros separatas y en cualquier otro documento, porque es un término que está de moda. Pero lo que vale y lo que prima es lo que está en el currículo nacional, o sea, esto de acá. Aquí podemos ver que define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ese es lo que define el currículo. Y también acá está, ¿qué es capacidades? También aquí pueden visualizar las competencias y las capacidades. De manera resumida está. Terminan ello, vienen los estándares de aprendizaje. Y también desempeño. Entonces, lo que yo quisiera que me digan ustedes, ¿qué entienden? A ver, ¿para qué será útil el estándar de aprendizaje? Competencia, capacidad, estándar, desempeño. ¿Para qué servirán? ¿Servirán de algo? ¿Por gusto están acá? Esos son los propósitos del aprendizaje, ¿cierto? Muy bien. De estos 4 términos que normalmente usamos, ¿cuáles son los propósitos? Son 3. Profesor, disculpe, buenas noches. Los certámenes no son descripciones constantes del desarrollo de las competencias por parte del estudiante. Ya, el propósito, entonces, le dijo la maestra anterior, el propósito son 3, quiere decir competencias, capacidades y desempeños. ¿Y para qué sirve el estándar? El estándar sirve, primeramente, es por ciclo. Es lo que el alumno debe de aprender en el tercer ciclo o hasta dónde debe de llegar. Ya, lo que dijo en la última parte, ¿a dónde deben llegar? ¿No? Quiere decir, el estándar de aprendizaje sirve como un termómetro, como una balanza o como una unidad de medida. ¿Para qué? Para comparar los desempeños alcanzados por los estudiantes y el currículo nacional. Quiere decir, mide ambos. Si falta cumplir su desempeño, ahí está el estándar. Y el estándar está en función a la competencia, colegas. ¿Ya? No está en función a los desempeños ni capacidades, sino a las competencias. Y hay un término que ahora ha aparecido y posiblemente ustedes lo usan bastante, los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación también tienen el mismo propósito que los estándares de aprendizaje, pero a nivel de desempeños. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan ya, por eso es lo que es muy importante diferenciar. En cada clase, ustedes posiblemente evalúan y ponen calificativos en base a los indicadores. Pero para ver el resultado final, se tiene que evaluar la competencia. Por lo tanto, se desarrollan o se toman en cuenta los estándares de aprendizaje. Para eso es importante. Bueno, esta parte les quería mostrar, colegas, solamente a manera
introductoria, ¿no? Entonces, para tener un panorama de qué es lo que debemos tener o qué es lo que debemos visualizar en o qué es lo que debemos tener en cuenta para nuestra preparación. Específicamente conmigo vamos a desarrollar el tema de matemática, conocimiento de especialidad, lo que es relacionada a matemática, eso es lo que me han encargado, y también vamos a desarrollar lo que es personal social. Y nuestra sesión de hoy día va a ser específicamente desarrollar algunos conceptos básicos en base a todo lo que nos pide el temario de la evaluación y todo lo que está en el currículo nacional. Vamos a desarrollar específicamente el área de matemática hoy día. Ya, entonces pasamos a... Ya. Ahí está, matemática. Según nuestro currículo nacional, encontramos enfoque, competencias, capacidades y procesos didácticos. ¿Cuál es el enfoque que está centrado en matemática? Básicamente es la resolución de problemas. ¿Qué competencias desarrolla? Son 4. Si ustedes revisan el currículo nacional, está en la competencia específicamente 24, 25, 26 y 27. Entonces, estas competencias son, el primero de ellos, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. La segunda es, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. El tercero, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Y el último, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Las capacidades, curiosamente, en matemática, difieren mucho a las demás áreas. ¿Por qué? Estas 4 capacidades están en cada una de estas 4 competencias. Si ustedes revisan, por ejemplo, Profesor, disculpe. relacionadas a perdón. Disculpe, profesor. Yo tengo en mis manos el currículum. Ya. Estoy un poquito confundida. El número 1 en la competencia dice, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. Esa competencia vendría a ser en el nuevo CENEF, resuelve problemas de cantidad, ¿cierto? Sí. Sí, a eso quería llegar. Ya, disculpe. Ya, sí. Ya, entonces, esta parte vamos a pasar, como digo, es para que vean cuál es, ya. La pregunta diría, empezamos. ¿Cuál es el enfoque? La primera parte que les decía, esto de acá es una manera introductoria, repito, para ver algunos cambios que ha habido en lo que es el currículo nacional. Estos de acá son relacionados al currículo nacional anterior. Ahora el CENEP ya ha traído otro, o sea, que no es que haya cambiado esto de acá, sino ha dado otro, ¿cómo se dice? Otra mirada en base al enfoque que tenemos. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuál es el enfoque de la matemática en el CENEP, en la actual. Sigue siendo la resolución de problemas. ¿Cuál es o qué es lo que nos tratan de decir cuando habla de resolución de problemas? El primer ítem es enseñar las matemáticas a partir de resolución de problemas. Quiere decir que ya ese tipo de dar clases en base a los llamados ejercicios, fichas de práctica, ya no tienen coherencia ni validez. Todo tiene que partir, dice también aquí,
hacer ver a los alumnos que las matemáticas se puedan aplicar en situaciones de vida real. Con el anterior, con esto y más anterior todavía aún, nuestro desarrollo de matemática era traumático para los estudiantes. Hacía correr a los alumnos. ¿Por qué? Era demasiado abstracto. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros para resolver un problema teníamos que utilizar fórmulas. Teníamos que utilizar procesos ya validados. Y a partir de ya no hay procesos validados que sirvan. Si para un estudiante X optó por un camino, resolver problema, entonces en la actualidad ya no, eso no sirve. Tiene que ser ya con un proceso de o enseñar, ya no sacar respuestas con una fórmula, sino enseñar que lleguen a la respuesta en base a enseñar procesos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado y ya estamos en un enfoque ya distinto, ¿ve? Ahora tenemos que hacer que la matemática sea divertida, sea práctica, sea de utilidad para los estudiantes. Los procesos didácticos, ¿cómo han cambiado? En el anterior, todavía podríamos encontrar lo que les mostré, comprensión del problema. Ahora es familiarización con el problema. Anterior era búsqueda de estrategias. Ahora es búsqueda y ejecución de estrategias. Con el anterior teníamos representaciones. Con esto tenían que hacer representaciones gráficas, simbólicas, etc. Y ahora tiene que ser socialización de representaciones. Anteriormente era formalización. ¿Qué hacíamos en la formalización? Teníamos que reemplazar en nuestra formulita, teníamos que reemplazar en un patrón matemático ya diseñado. Y también en base a esos resultados teníamos que reflexionar. Pero ahora se llama reflexión y formalización. Tenemos lo que es la transferencia y ahora tenemos planteamiento de otros problemas. Quiere decir, todavía va a ser válido aquel proceso que ha desarrollado el estudiante si es que es capaz de plantear otro problema o aplicar lo que hizo resolviendo y planteando otros problemas. Aquí llamamos lo que es familiarización con el problema. Bueno, Miguel de Guzmán nos refiere que la familiarización con el problema es aquella acción que permite entender de manera más precisa la naturaleza del problema, al que vamos a enfrentarnos y da sugerencias heurísticas como ¿de qué trata el problema? Siempre eso debemos preguntar a los estudiantes. ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son esos datos? ¿Qué pide determinar o comprobar el problema? ¿Cómo se relacionan los datos? Entre otros, que puedan salir del momento. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Por qué esto de aquí? Familiarizarse con el problema. Porque muchas veces, colegas, los alumnos y nosotros mismos no sabemos cuál es el problema. Por eso a mis estudiantes, cuando estaban en el instituto, les decía, el problema es que no sabemos cuál es el problema. Algo utópico, ¿no? Pero la realidad es eso. Muchas veces estamos
acegados de resolver el problema, pero sin saber qué es lo que es el problema o cuál es el problema. Por ejemplo, nos dicen cuál es el término que falta y nosotros seguimos haciendo seriaciones con nuestros patrones numéricos y llegamos. ¿Y esto qué nos da? La experiencia. Esto muchas veces hay colegas que ya no necesitan recurrir a esta parte porque ya tienen experiencia y ya lo desarrollan directamente. Pero para uno que está empezando, para uno que quizás no entiende, es importantísimo que se familiarice con el problema, que entienda cuál es el problema en sí, ¿no? Para ello hay algunos aspectos claves en cada uno de los ítems de lo que es el área de matemática para ir tocando, quizás más adelante vamos a ir viendo, hay preguntas claves para definir cuál es el problema. Asimismo, en esta fase es importante rescatar los saberes previos de los estudiantes, que permita familiarizarse con el problema e iniciar la construcción del saber matemático que subyace a él. Entonces, como conclusión, aquí tenemos que conocer el problema. La segunda, o el segundo paso es buscar y ejecutar la estrategia. En esta fase se trata de indagar, investigar, proponer, idear o seleccionar nuestros previos, algunas estrategias las cuales permitan abordar el problema. Entre las estrategias heurísticas que nos recomienda Miguel de Guzmán están, por ejemplo, dice, ejemplificar el problema usando otros valores. El otro nos recomienda establecer analogías o semejanzas respecto a otros problemas resueltos. Otra recomendación es disponer el problema y decidir el orden de realización de las operaciones, en el caso que sean necesarias más de una o varios problemas que tengan varias etapas también. Otra recomendación es realizar preguntas a los estudiantes para orientarles a movilizar sus estrategias. ¿Cómo podemos resolver el problema? ¿Qué debemos hacer primero? Y después, ¿qué sigue? ¿Qué más nos ayudará a vivenciar el problema? ¿Nos falta algún dato para resolver el problema? ¿Cómo podemos calcularlo? ¿Hemos resuelto algún problema similar? ¿Qué materiales nos ayudarán a resolverlo? ¿Cuál será la mejor forma de resolver el problema? Entonces, en esta parte, colegas, hoy por hoy, no se permite, al menos en el nivel inicial y primario, no se permite desarrollar una clase de matemática sin un material concreto. Necesariamente tenemos que tener material concreto. Sin ese material concreto no podemos resolverlos. Entonces, vayan haciéndose la idea aquí que el alumno, en base a los materiales que le proporcionan ustedes, tiene que buscar una estrategia de resolver problemas. Otra orientación que quizás muchas veces en clase, también ese error yo le cometí en mis primeros años de experiencia, es que nos dejamos llevar por los padres. Los padres de familia muchas veces nos piden llenar cuadernos. 2, 3 cuadernos resueltos, buen profesor. Pero le hemos llenado de ejercicios. Pero ahora tenemos que llenar no cuadernos, sino estrategias con materiales concretos. Esta parte a manera de conclusión, nos dice, una vez que hemos ya comprendido el problema, es buscar cómo lo resuelven.
¿Cómo llegan a la resolución? ¿Cómo buscan el camino a seguir? ¿Qué pasos deben seguir para resolver un problema? ¿Qué materiales deben usar para resolver el problema? Ellos que sean capaces de manipular los materiales, explorar los materiales y se van a dar cuenta que ellos van a resolver los problemas que lo plantean, pero siempre y cuando usen materiales. El tercer paso que nos dicen socialización de representaciones. Los conceptos matemáticos no son objetos reales y por consiguiente se debe recurrir a distintas representaciones para su estudio y para llevarlos a cabo. Resulta importante tener en cuenta que las mismas no son el objeto matemático en sí, sino que ayudan a su comprensión. Si no se distingue el objeto matemático, como por ejemplo números, funciones, rectas, triángulos, etc. De su representación de estos, la escritura decimal o fraccionaria, gráficos, trazados en figuras, etc., no pueden haber comprensión. Lo que quería preguntarles acá en esta parte, fíjense aquí, ¿qué ven aquí? ¿Qué significa esto de acá, el de color amarillo? Que parece una cruz. Signos de operaciones, signos matemáticos. Signo de operación. A ver, otro. A ver, bien, la colega dice signo de operación. A ver, ¿quién nos da a entender esta primera parte, en el primer cuadrito? Aquí tenemos parece un símbolo de cruz, que normalmente lo usamos como suma. Esto, X, que significa por, igual, entre, tanto por ciento, raíz, valor de pi. ¿Qué significan estos? Realmente, esta X, por ejemplo, necesariamente tenemos que resolver por multiplicación. A ver, necesariamente, muy bien, Fabiola nos dice son algoritmos. Efectivamente, colegas, estos no significan nada. Si no socializamos representaciones, no significarían nada. Esto por decir a un niño, pregúntale, ¿qué te va a decir? ¿Te va a decir que es más? ¿Te dice que va a hacer la adición? ¿Te dice que va a hacer suma? ¿O simplemente te puede decir que esa es una cruz? Entonces, ese tema es muy importante, hacer la socialización de representaciones. Tiene que salir como una convención entre todos en una sesión, en base a un problema. Aquí, por ejemplo, tenemos a un costadito. Aquí tenemos, ¿qué ven aquí? A ver, ¿qué vemos aquí? La representación de dos estrellas. Un 12. conjunto. Y acá abajo, ¿qué vemos? Cantidad numérica representada. ¿Cuál es la cantidad? ¿Las estrellas o el de abajo, el 2? Pero las estrellas indican también la cantidad 2, sino que el número 2 está representado en número. Muy bien. Colegas, eso tenemos que tener en cuenta en matemática, en el nivel primario. Nociones de matemática, nociones de números. Esto de aquí, colegas, es la cantidad. Cantidad 2. Y esto de abajo es el símbolo
matemático que representa la cantidad 2. Aunque nosotros quizás lo tomemos a la ligera, pero para un niño eso tiene su proceso. Posiblemente los colegas que tienen secciones a cargo de los primeros grados, primer, segundo grado, ¿por qué se hace un mundo muy difícil de internalizar 2? Fácilmente le cuentan mecánicamente, pero cuando le das cantidad y símbolo de cantidad, un poquito dificulta. ¿Por qué? Nosotros también como profesores, muchos de nosotros hemos sido formados así. Pensamos que el 2 es cantidad. Grábense, eso es un símbolo que representa una cantidad. Por eso es importante acá socialización de representaciones. Y esta es la parte abstracta, se puede decir, de la matemática. Anteriormente, el primer y segundo paso no lo tomábamos en cuenta. Directo nos íbamos a la parte abstracta, a desarrollar símbolos. Es por eso cuando hacemos la adición o las operaciones matemáticas, es muy importante usar los materiales didácticos. Porque si vamos a ir directo, ponemos en la pizarra, 2 por 3, igual, sí, se memorizarán, pero no saben las cantidades. ¿Cómo salen esas cantidades? Bueno, pasamos. El otro tiene que ver con reflexión y formalización. En esta parte vamos a hacer la revisión del proceso de pensamiento seguido. En la resolución del problema, iniciando una reflexión bajo un protocolo. Sugiere una guía en la reflexión. ¿Para qué? Primero dice, para examinar el camino seguido. ¿Cómo hemos llegado a la solución? ¿Qué caminos hemos seguido? Allí vamos a hacer reflexionar, por ejemplo, si estamos con materiales, con piedritas, por ejemplo, han hecho una representación de 2 filas por 3 columnas, que es la multiplicación, sale 6 piedritas. Entonces, ¿qué pasa si le saco una piedrita? Hacemos reflexionar. Y si ustedes lo relacionan esto, una clase de matemática, con también marco del buen desempeño docente, también con las rúbricas de evaluación del desempeño docente que en los monitoreos nos hacen, esta parte es muy importante para la retroalimentación. Aquí viene la evaluación y la retroalimentación. En esta parte de reflexión y formalización tenemos que hacer pensar al estudiante. No hay un no de respuesta, todo tiene que hacerle reflexionar. Enseguida, entender por qué son necesarias o funcionan algunas acciones o procedimientos. ¿Qué pasaría si lo volteo en el mismo ejemplo que les puse de las piedritas? 3 filas y 2 columnas. ¿Qué pasa si le volteo 2 columnas, 3 filas? ¿Qué pasa si le desordenamos? Entonces, esa parte tenemos que ir haciendo reflexionar y ellos van a sacar sus conclusiones y algunas propiedades que normalmente usamos o enseñamos en multiplicación en todas las operaciones, a partir de algunas reflexiones que ellos mismos tengan. Otro es estudiar que otros resultados se pueden obtener con estos procesos o con estos procedimientos. También reflexionar sobre el conocimiento construido que nos permite resolver problemas. Entonces, aquí yo normalmente les digo, manipulen con los alumnos los materiales, muévanle de un lugar a otro. Entonces, eso nos va a ayudar a obtener algunos, repito, algunos procesos de retroalimentación. Otro nos dice una manera
para reflexionar también. Si habitualmente no reflexionamos sobre la resolución de los problemas, cuando solucionamos otros, va a recaer en lo mismo. En los mismos caminos o en muchos de los caminos sin salida a que nos hubiésemos conducido otros. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Y así solo tras un gran número de repeticiones, el proceso comienza a ser ágil, claro y riguroso. Sin embargo, si examinamos a fondo nuestros propios procesos mentales, iremos depurando nuestra técnica de forma más rápida y efectiva. Eso lo dice Blanco en su libro de currículum en la página 17. A manera de conclusión, podríamos decir, hoy por hoy se enseñan procesos, no se enseñan resultados. Quiere decir, a partir de la manipulación de materiales, los alumnos van a ser capaces de llegar a fórmulas que ni nos imaginamos. Van a llegar a fórmulas hasta algebraicas, trigonométricas. Imagínense, colegas, un alumno que descubra la fórmula. ¿Qué es la fórmula? La fórmula es solamente algo que alguien lo hizo en base a un proceso. Entonces el alumno va a ser capaz de crear su propia fórmula. El otro, planteamiento de otros problemas. Se espera que los estudiantes muestren sus recursos matemáticos para resolver problemas, crear o recrear otros problemas en diversas situaciones. En esta parte los estudiantes muestran ya con sus recursos, con sus materiales que se les ha proporcionado, tienen que resolver problemas. Y con esos mismos, ellos mismos van a plantear problemas similares u otros que pudiera haber, pero repito, en base a situaciones problemáticas similares que ustedes lo puedan poner con la ayuda de materiales. En consecuencia, el planteamiento de problemas pretende ir más allá de los problemas resueltos y entregados por el docente. Pretende que el estudiante reflexione sobre su forma de operar, de reconstruir los conocimientos y procedimientos matemáticos. También que produzca textos originales de matemática a partir de situaciones concretas. Entonces, colegas, hasta allí son los procesos didácticos de la matemática. A manera de recordar cuántos procesos son. Ahí está. Antes había 6, ahora 5. Estos procesos, ¿para qué nos sirven? Para que cuando ustedes se enfrenten a un problema o una pregunta de matemática que les va a venir, ustedes tienen que relacionar con estos procesos didácticos. Lo que quiere el ministerio está acá. Quizás en clase ustedes, su forma de experiencia o su forma de trabajar les ha resultado muy bien y lo ponen en práctica. Correcto, pero ese es en su clase. Lo que quiere el ministerio es esto de acá, seguir estos procedimientos. Hay preguntas que vienen en el examen. Pepito recibió esto y ante esta situación, ¿qué debe plantear el docente? Algo así. Entonces, ustedes tienen que centrarse a estos procesos didácticos para responder a esas preguntas. El objetivo de esto es que cada una de las áreas tienen su proceso didáctico validados por el ministerio. Entonces, este proceso más su rúbrica de desempeño docente, váyanse específicamente a lo que es para que tengan en su desempeño el nivel más alto, que es 4 puntaje. Eso, más estos procesos didácticos de cada área, les va a ayudar, colegas, bastante para resolver un problema en el examen. Repito, aquí
nuestra experiencia lo dejamos en un ladito. Porque lo que vamos a responder es lo que nos pide el ministerio. ¿Ya, colegas? Entonces, eso, ¿dónde lo encontramos? En el currículo nacional. Sí, profesora, ¿quería participar? ¿O alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor. No hay. Entonces, seguimos. Quería, entonces, también ver, pasamos al otro tema. Este es el temario de evaluación de nombramiento docente, lo que ha salido para el año 2020. Y 2022 ahora todavía no sale. Este es el último temario que ha sacado, o está en la página de evaluación docente del Ministerio de Educación. ¿Qué nos piden? El primer tema, ítems de matemática, nos dice conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de cantidad. ¿Con cuál va relacionado? Con esta capacidad, perdón, con esta competencia 23. ¿Qué dice? Resuelve problemas de cantidad. El temario 20, repito, este es el temario del ministerio y este es del currículo nacional. En lo que respecta a este ítems, ¿qué nos piden? Noción de números, clasificación, seriación, secuencia verbal, conteo, conservación de cantidad. ¿Qué más nos pide? Inclusión de clases, reversibilidad del pensamiento, uso de los distintos significados del número como nominal, cardinal, ordinal y media. Nos pide sistematización de números decimales, inclusión de jerarquía, construcción de la decena, construcción de la centena y el valor de posicional. Eso nosotros lo entendemos como el tablero de valor posicional. Estructuras aditivas como cambio, combinación, comparación e igualdad. Las estructuras multiplicativas como proporcionalidad simple, comparación multiplicativa y producto cartesiano. Otro, operaciones con números naturales, adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Fracciones, representaciones y significados, parte de un todo, operador, cociente, razón y medida. O media debe ser aquí. Números decimales, representaciones como parte de un todo continuo o discreto. Operaciones con fracciones decimales de adición, sustracción, multiplicación, división. Porcentajes, aumentos y descuentos sucesivos. Equivalencias entre fracciones y decimales. Unidades de medida de tiempo y más. Ese es el temario en este ítem de ustedes. Si ustedes ven todo esto, tengo que saber. Miran y se cansan. Dicen, ya me cansé, ya no reviso. ¿Dónde voy a encontrar todo? Me compro un libro de aritmética. Ahí voy a repasar para asegurar mi nombramiento. No, colegas. Todo esto está en el currículo nacional. Todo. Fíjense. Es la competencia 23. Resuelve problemas de cantidad.
Vamos a ir analizando esta competencia. Si ustedes tienen en mano el currículo nacional, váyanse a la competencia 23, allí está. ¿Qué dice a la letra? Consiste en que el estudiante solucione problemas. Acá está, solucione problemas. Uy. Ahí está, ahí, disculpe. Solucione problemas o planteo nuevos problemas. ¿Dónde le hemos visto este? Algo tiene que ver con lo que hemos visto lo que acabamos de ver en esta parte de procesos didácticos de matemática. ¿Cuál es el enfoque de matemática? Resolución de problemas. Y aquí también resuelve problemas. ¿De qué? De cantidad. ¿Qué nos dice más? Que le demanden la construcción y comprender, construir y comprender también procesos didácticos, que con las nociones de cantidad, número, sistemas numéricos, operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación. También, ahí está el proceso didácticos. Y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. ¿Qué significa esto? Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto. Y para ello, selecciona estrategias. También, ahí está, procesos didácticos, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento lógico. En esta competencia es usado como el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos en el proceso de resolución de problemas. Entonces, allí podemos darnos cuenta que también nos va a servir estos procesos didácticos. Colegas, si ustedes tienen esta parte claro, van a poder entender todo este temario. Pero para entender todo este temario, ya, disculpen, se me fue el audio. Ya, les decía, si ustedes entienden no solamente la parte de la competencia, tenemos que entender o tener claro es las capacidades de esta competencia. Lo que tenemos que tener en claro son los desempeños. Y si van a ir analizando los desempeños, cada uno de estos subtemas que nos pide, cada uno de estos es un desempeño. Si ustedes revisan, van a encontrar que estos son desempeños. Algunos están así explícitos y algunos van a estar en forma implícita. Seguimos entonces. Este es el tema de conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas. Esto también es un
ítems que está como parte de su de evaluación de su, ¿cómo se llama? De nombramiento. Es un ítem. Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Qué ítems nos ponen? Patrones numéricos, geométricos, procesos de generalización, regularización de igualdad y desigualdad, relación de equivalencia, ecuaciones de primer grado con una variable, proporcionalidad directa, relaciones espaciales, ubicación y desplazamiento, formas bidimensionales, tridimensionales, perímetros, áreas, relaciones entre ambas magnitudes, transformaciones en el plano, volumen de sólidos geométricos, unidad de medida de longitud, unidad de medida de capacidad. Todo ese, ¿dónde lo encontramos? En el currículo nacional, específicamente competencia 24, que dice, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Para saber todos estos ítems, es necesario entonces leerse un libro de matemática, de álgebra y de geometría. Imagínense, ya tendríamos que leer 3 libros, ¿no? Aritmética, álgebra, geometría. Pero aquí encontramos en el currículo nacional, en la competencia 23-24 está allí. Ya, en esta parte, colegas, vamos a ir analizando también esta que dice, consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que les permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello, plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. Esta parte también, colegas, los encontramos, repito, en esta parte. No es que solamente, repito, no es que solo vamos a tomarle en cuenta esto, lo vamos a analizar, encontramos competencia, leo las capacidades, me lo memorizo y ya está, con eso voy a saber. No, es necesario analizar cada uno de estos, los desempeños. Patrones numéricos y geométricos. ¿En qué grado estarán? Desempeño, ¿de qué grado estará? Relaciones de igualdad y desigualdad. ¿En qué grado estará su desempeño? ¿En todas? ¿En algún grado específico? ¿2 grados? Igual, relaciones de equivalencia. ¿En qué grado estará el volumen de sólidos geométricos? Unidades de medida de longitud. Perímetros. Basta con yo leerlo. Tal vez algunos por experiencia ya se lo dominan todos estos ítems. Y ese error yo mismo cometí
al inicio, cuando empecé a dar mis exámenes de ascenso, yo cometí también el mismo error. Como ya tenía experiencia de matemática, decía, ya eso ya me lo sé. Cierto, ya me lo sé. Pero, ¿cómo está fundamentado en el currículo nacional? Repito, no es que mi experiencia no cuenta para el Ministerio de Educación, para el examen, para los que nos van a preguntar, para el que va a hacer el examen, lo único que vale es el currículo nacional. Entonces tenemos que pensar como los que piensan el que está haciendo el examen. Por eso es muy importante desmenuzar todo esto del currículo nacional. Pasamos a otros ítems. Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Qué nos piden? Tablas y gráficos estadísticos. Medidas de tendencia central como media, mediana y moda para datos no agrupados. Incertidumbre, aleatoriedad, experimento aleatorio, espacio muestral, probabilidad de un suceso. ¿En dónde lo encontramos? También en el currículo nacional en la competencia 25. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Competencia 25. En esta parte podemos analizar y encontramos que consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio, o de estas situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la formación producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan insumos para analizar interpretaciones e inferencias del comportamiento determinista o aleatoria de la situación usando medidas estadísticas y probabilísticas. Eso es lo que nos pide y lo podemos encontrar. A ver, colegas, hasta allí, ¿alguna pregunta, algo que se tiene que precisar para pasar al siguiente? ¿Se entiende o tal vez estoy corriendo muy rápido? ¿Está bien? A ver, colegas. La idea es que ustedes lo entiendan. Ya, está bien. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, colegas, es demasiado amplio el temario que nos dan. Imagínense, solamente esto es de matemática. Pero como somos de primaria, no nos van a pedir solamente de matemática, nos piden de comunicación, nos piden de matemática, nos piden de CT, nos piden de personal social y todavía conocimientos generales. Y repito, ¿dónde vamos a encontrar? Solamente en el currículum nacional. Entonces, clave para ustedes, colegas, empaparse el currículum nacional. Lean el currículo nacional 2, 3, 4 veces. Y así vamos a garantizar la primera, o ahora es gran peso, 70%. Quiere decir, garantizamos tener un buen puntaje repasando el currículo nacional. Entonces, por ello vamos a ir analizando la última parte del currículo nacional
Acá está. Me voy a ir hasta... Acá el glosario de términos. Ya. Esta parte, a ver, si me ayudan, por favor, a ver, un voluntario que nos pueda leer y vamos a ir analizando el concepto que tiene cada uno de estos ítems que están en el currículo nacional. A ver, ¿quién nos ayuda? Lo puedo leer, profesor. Gracias, Elsa. A ver, el Currículum Nacional de Educación Básica es uno de los instrumentos de la política educativa de la educación básica. Muestra la visión de la educación que queremos para los estudiantes de las 3 modalidades de la educación básica: educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. Le da un sentido común al conjunto de esfuerzos por el Ministerio de Educación del Perú realiza en la mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios educativos e infraestructura. Muy ¿Leo bien, el gracias. 2? No, primero vamos a analizar lo que es Ok, el primero, ya, dice. gracias. Gracias. Entonces, dice, uno de los instrumentos de la política educativa de educación básica. La educación básica, entendidos así, a 3 modalidades. Tiene 3 modalidades la educación básica. ¿Cuáles son esas 3 modalidades? EBR, EBE y EBA. Lo que conocemos, EBA. ¿A qué se refiere? La educación básica regular, estamos todos, colegas, todos, inicial, primaria, secundaria. Y también algunos de superior, no tan superior, pero va relacionado, CETPROS. Repiten, educación básica regular, están los 4. Está inicial, primaria, secundaria y CETPRO. Bueno, aunque último CETPRO está en la discordia, pero sí es seguro lo que es inicial, primaria y secundaria. También en educación básica tenemos, ¿cuál? EBE, educación básica especial. ¿A qué se refiere? Allí están los PRITES, SANE, todo relacionado a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora se llama así. Antes llamábamos discapacitados, ¿no? O discapacidad, pero ahora se llama estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Y cómo relacionamos con nuestra EBR? A través de las aulas inclusivas. Posiblemente algunos han tenido la experiencia directa o indirectamente de tener aulas inclusivas. Hay un equipo SANE que viene a fortalecer a cada uno de los estudiantes, perdón, a los docentes, para que hagan la atención especial a los estudiantes. Esa es educación básica especial. Ahora, educación básica alternativa, los llamados EBA. Aquí están los llamados, antes eran SEBAS, ¿no? O también otros lo llaman como educación nocturna. ¿A quién está esto dirigido? A los mayores de edad, a los adultos. Educación básica alternativa quiere decir educación básica para adultos.
Estos son los llamados, son EVA, que acá, por ejemplo, en Huaraz tenemos en Luzuriaga, La Libertad, antes era nocturna, ahora, repito, se llama EVA. También tenemos al ladito del Ogel y otros van a la cárcel también a enseñar, ¿no? Pero estos también tienen su propio currículum, tienen su propia forma de atenderlos, entonces tienen su propia metodología. Cada uno de estos tiene su propia metodología, su propio contenido, su propio currículum. A estos tres agrupados se llama educación básica. Repito, estos tres de acá. Entonces, le da un sentido común al conjunto de esfuerzos del Ministerio de Educación, realiza en la mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios educativos e infraestructura. Entonces, eso es el Currículo Nacional de Educación Básica. Repito, lo que acá nos interesa son que tiene 3 modalidades de atención, la educación básica. Ahora pasamos al segundo, que es perfil de egreso. A ver, otro colega que nos ayude con la lectura. Anímense. O llamamos. Repito, colegas, esto es una, como se dice, autopreparación. Acá no hay obligación de nada. Participen, que esto es para ustedes. Profesor, voy a seguir leyendo, no se preocupe. Gracias. De paso que aprendo. De paso que aprendo. Perfil de egreso de la educación básica. Es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se vincula a los 4 ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y participación en la sociedad del conocimiento. Gracias. Al inicio les estaba diciendo el perfil de egreso. ¿Tiene que ver algo con la Ley General de Educación? Me dijeron que sí. Específicamente, estos de aquí se convierten en principios de la educación. En el artículo 11, si mal no recuerdo, de nuestra Ley General de Educación, están los principios de la educación. Estos están relacionados directamente con el perfil de egreso. Aparte de ello, ¿qué nos dice? Es la visión común e integral de los aprendizajes. ¿Se recuerdan en el anterior? Hay 3 modalidades de atención. Estas 3 modalidades también van apuntando al perfil de egreso. Todos. Quiere decir, desde inicial, primaria y secundaria, seguimos fortaleciendo el perfil de egreso. Cada uno con sus propios estándares de aprendizaje. Si ustedes analizan, las competencias son las mismas en los 3 niveles. Lo que distingue uno del otro son los estándares. Y por supuesto los desempeños. Entonces, en esta parte, aparte de que sea una visión común, dice, permite unificar criterios y establecer una ruta hacia el resultado común. ¿En base a qué? Respetando la diversidad social,
cultural, biológica y geográfica. Ustedes, colegas, cuando desarrollan, seguro su experiencia de aprendizaje, hay un término que siempre resalta y normalmente nos ponemos de acuerdo si somos colegio integrado o colegios grandes o polidocentes, normalmente nos ponemos de acuerdo, que se llama la situación. ¿Qué situación es? ¿Es cualquier situación, colegas? Lo pueden escribir en el chat. ¿Es situación significativa? Muy bien, situación significativa. Por colegas, hacemos eso. La diversidad social, cultural y geográfica. ¿Que está dónde? En la definición del perfil de egreso. En mérito a esto es lo que hacemos eso, que es situación significativa. ¿Ven? Nada está por gusto, está aquí. Además dice, estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan con los 4 ámbitos principales del desempeño que debe ser nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación. Quiere decir, los principios de la educación básica. A eso se refiere este perfil de egreso. Quiere decir, ustedes están viendo desde nuestras sesiones de aprendizaje, de nuestras experiencias de aprendizaje o unidades didácticas, ya estamos contribuyendo al perfil de egreso. ¿Por qué? Repito, en la situación significativa está allí. Al desarrollar los propósitos, quiere decir competencias, capacidades y desempeños, estamos contribuyendo al perfil de egreso. Al desarrollar o evaluar a través de indicadores de evaluación o estándares de evaluación, estamos contribuyendo al perfil de egreso. Entonces, ahí va relacionado cada uno de estos. Entonces, seguimos. Enfoques transversales. A ver, Alejandrina, ¿nos puede ayudar con la lectura? U otro colega. Bien, profesor, buenas noches. Voy a leer yo. Gracias, profesora Rosa. Enfoques transversales. Corresponden a los significados y valoraciones que impregnan los rasgos del perfil y las competencias. Son la base de la construcción curricular y se articulan con los principios de la Ley General de Educación. Se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en la medida que se consideran valiosas y por lo tanto deseables para todos, constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico e imprimen características a los diversos procesos educativos, incluyendo prácticas y formas de organización que la institución educativa realice. Los enfoques transversales del Currículo Nacional de la Educación Básica son interculturalidad, inclusión o atención a la diversidad, igualdad de género, de derechos, del bien común, enfoque ambiental y búsqueda de la excelencia. Estos enfoques forman parte de acuerdos internacionales y políticas que reconoce y suscribe el Estado peruano. Gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo entendemos esto de enfoques transversales? Siempre hemos hablado, hemos escuchado, pero nos hemos puesto a pensar, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo pongo en práctica?
He visto muchas sesiones de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, contienen enfoques transversales. Pero ¿cómo lo ponemos cómo lo vivenciamos? ¿Cómo se dice, cómo se come esto? Así en términos simples. ¿Valores? Valores. Muy bien. Acá está. ¿No? Significados y valoración, o sea, valores. Que interpretan el rasgo del perfil. Quiere decir, el perfil de egreso está desmenuzado a través de significados y valores. Y las competencias también están desmenuzadas en enfoques. Ya entendiendo un poco más macro, ¿qué entendemos por enfoque? ¿Qué será un enfoque? ¿Tiene que ver algo? ¿Han escuchado hablar de enfoque? Posiblemente sí. ¿Cómo lo enfocamos un problema? ¿Cómo lo enfocamos por ejemplo, cuando un alumno se porta mal? Hay un problema entre compañeritos, se han peleado. ¿Cómo lo enfocamos, ese problema? De pelea de dos estudiantes. ¿Han escuchado enfoque? Hay un programa que dice enfoque de los sábados. ¿Qué nos da a entender el enfoque? Término enfoque. En términos que ustedes conocen. Y si gustan, pueden buscarle en el diccionario ahí, los que tienen. Google. ¿Qué entendemos por enfoque? Si no sabemos qué es el término enfoque, no vamos a entender esto. A ver, ¿alguien lo buscó, lo encontró? ¿Qué entendemos solamente definición de enfoque? Vale, estamos, lo escriben en el chat. Con sus propias palabras, ¿qué entienden que es el enfoque? ¿Alguien lo encontró? ¿Lo buscó? Porque si yo les digo, se van a olvidar. Si ustedes lo dicen con sus propias palabras, se van a recordar. ¿Nadie? No veo a nadie que responda. En el Google, búsquenle qué significa enfoque. O si tienen diccionario, también. ¿A qué nos enfocamos? ¿Cuál es el enfoque? ¿Estará bien enfocado un problema? ¿Mal enfocado? ¿Mal mirado? ¿Alguien lo encontró? ¿Nadie? Ya, acá lo escribieron. Ya, enfoque se refiere también a los distintos puntos de vista
Muy bien. Entonces, en términos sencillos, colegas, enfoque es una mirada, una visión. Quiere decir, desde qué ojo o desde qué óptica lo miramos a un problema. Como en el Perú somos como 350,000 y más maestros o profesores, tendríamos como 350,000 a más miradas. Por ello es lo que el currículo nacional solamente nos da a entender que hay 7 enfoques, quiere decir 7 miradas para abordar nuestra educación peruana. Estas miradas están, dice, como parte del principio de la Ley General de Educación, que también es perfil de egreso. También es parte de la construcción del currículum. ¿Ve? Entonces, se articulan. Es una mirada que en general todos en la educación peruana debemos tener en cada uno de los maestros. Acá no hay que yo tenga una mirada distinta el otro. Solamente debemos tener, ¿cuántas miradas dice? Acá está. ¿Cuántos en? 7. ¿Cuáles son? Acá está. Interculturalidad, inclusión, atención a la diversidad, igualdad de género, derecho, bien común, ambiental y búsqueda de la excelencia. Entonces son 7 enfoques transversales. Repito, enfoque es una mirada. Quiere decir, nuestra mirada en la educación peruana son 7. Eso se llama enfoques transversales. Luis, disculpe, ¿podría dar una explicación así breve de cada enfoque, por favor? Si no fuera la molestia. Ya. Gracias, muy amable. ¿A qué se refiere la interculturalidad? La interculturalidad significa que en el Perú tenemos varias culturas. Tenemos aproximadamente reconocidas 50 culturas y no reconocidas algo que supera el doble. Entonces, ¿qué nos dice la educación peruana con esto? Que todos tenemos que tener mirada respetando nuestra cultura. Aquel peruano que va de la costa a la sierra o de la sierra a la costa debe ser tratados con respetando su cultura. A eso se refiere la interculturalidad. Entonces, como hay varias culturas, tenemos que respetar cada una de las culturas. El otro, inclusión o atención a la diversidad. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes recuerdan, ha estado en controversia todavía mucho tiempo la igualdad de género o la equidad de género. Y hasta ahora seguimos con eso. Es más que ahora con un decreto supremo ha sido anulado, ¿no? Ahora ya no tenemos eso de la igualdad de género. Entonces, ¿qué nos dice en esta parte? Todos somos iguales para la educación, sean varones, mujeres o también
puede ser un moreno, un blanquito, un colorado, o puede ser un chato, un alto, un gordito, un flaquito. Entonces, todos deben ser tratados con igualdad. Y en la educación peruana tenemos que atender a toda esta diversidad. Seguramente también han escuchado hablar ustedes que el Perú tiene cantidad de diversidad, tanto cultural, tanto social, tanto geográfica. El Perú está lleno de una cantidad de diversidad y todos deben tratarse de unir. A eso se refiere la inclusión o la atención a la diversidad. Esto de aquí, igualdad de género, también, repito, en esto hemos estado siendo atacados, pero igual está como una mirada. En el fondo, varones, mujeres, tienen los mismos derechos. Por lo tanto, todos deben ser tratados iguales. Es más, hay veces, en esto caemos muchos de nosotros cuando nos preguntan por qué estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, que la cocina está hecha solo para mujeres. O ser conductor de un vehículo solamente es para varones. De maquinarias pesadas, ni qué decir. Entonces, hay así todavía en nuestra sociedad que es machista, todavía tenemos ese perjuicio del machismo, su nombre dice, pero no, acá nuestro currículo ya nos dice igualdad de género. A eso se refiere la igualdad de género. Todos son atendidos, varones y mujeres, con los mismos derechos. El enfoque de derechos también va relacionado al respeto de los derechos fundamentales de todo ser humano, ¿no? Entonces, este es lo que está declarado en la Constitución Política, en la Declaración Universal de los Derechos y en todo, respeto de los derechos personales. Nadie tiene derecho de violentar. Es debido a este enfoque, es que también ahora, si ustedes ven, al alumno no se le puede tocar, no se le puede gritar, tampoco se puede castigar, ¿no? Entonces, si haces uno de esos, sales denunciado y directo proceso administrativo. ¿Por qué? Porque tenemos acá este enfoque. El otro es el enfoque del bien común. ¿A qué se refiere? Que siempre vamos a pensar en el bien común y no en los bienes, o interés común y no en los intereses particulares. Los intereses comunes están por encima de los particulares. Esos nos dicen en teoría, pero en la práctica muchas veces no se cumple. Pero repito, como estamos para rendir un examen hecho por el ministerio, tenemos que respetar lo que dice. Entonces, allí también prima siempre el bien común con respecto al bien individual, aunque en realidad sea distinto. El otro enfoque es el ambiental, que decís el respeto al medio ambiente. En todo momento, en la práctica educativa, debe ser respeto al cuidado del medio ambiente. A eso se refiere. Búsqueda de la excelencia. En nuestro sistema educativo siempre debe estar enfocado o mirando a la calidad educativa. Repito, aunque en la realidad no sea cierto, pero nuestra mirada siempre debe ser búsqueda de la excelencia. ¿Qué significa excelencia? Optimizar los recursos y maximizar los beneficios. Esa es la excelencia. Excelente, quiere decir, no sé cómo, pero logró sacarse 20. Entonces,
hay una frase que normalmente usamos en esto para recordarlo. A ver. Todos aprueban el examen, nadie se queda atrás. Hay una frase que el ministerio sacaron, no recuerdo, en 2018, donde decía, todos a la escuela, nadie se queda atrás. O otro es que en nuestro sistema de evaluación formativa, gracias a ya no hay repitencia. Y si hay repitencia, mal maestro. ¿Ya? Entonces estamos en búsqueda de la excelencia. A eso se refiere, así a grandes rasgos, los enfoques transversales. Tal vez algo más. Ya, seguimos porque nos va a ganar tiempo. A ver, ¿quién nos ayuda con lo que es competencia, capacidades? Al voluntario, voluntaria, colegas. Ya. Competencia. Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. También leo capacidades. Ya, bueno, no se escuchó muy bien, profesora Elsa, gracias. Igual ya. Dice, es la facultad que tiene... Sí, profesora, a ver. Voy a leer yo, profesor. A ver, Diana. Competencia. Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores, implicadas en las competencias que son operaciones más complejas. Ya, gracias. A ver, vamos a ir analizando. Competencia. Combinar conjunto de capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Son recursos. Entonces, al hablar de capacidades, estamos relacionando con recursos, facultades. Por eso es lo que nos dicen que uno es competente cuando resuelve o hace algo. Entonces, acá dice capacidad, o sea, que logra un propósito. Quiere decir, logra resolver un problema, logra hacer algo en una situación determinada. Por ejemplo, ¿cuándo es un competente? Cuando, si mi mesa está roto, lo reparo. Ahí me vuelvo competente. Otro, ¿cuándo me vuelvo competente? Cuando me acostumbro a ganar una carrera de postas. ¿Cuándo me vuelvo competente? Cuando me convierto en un docente exitoso. Ese es competente. Entonces, pero tiene que ser de manera pertinente. Quiere decir, ¿qué significa pertinente? Significa de manera adecuada, de manera correcta, de manera que sea la mejor dicho. O sea, este hacer debe ser el mejor. Y sentido ético. Esta palabrita es lo que cambia a muchos de nosotros. Por ejemplo, dice, un ladrón o un asaltante es competente.
sí puede ser competente, porque roba muy bien. Pero, ¿qué le falla? Que no es ético. Entonces ya no es competente. ¿Ve? Por decir, un que es de moda en nuestro país, un pirata. En el Perú te fabrican softwares, autopartes a la perfección, te lo hacen muy bien. Pero esa persona, por ejemplo, que es capaz de solucionarte un problema de un carro que se malogró con repuestos Bamba, y puede ser ese repuesto quizás que es similar o mejor que la original, pero no es competente ese mecánico. ¿Por qué? Porque no es ético. Por otro ejemplo, un narcotraficante consigue plata más que cualquier profesional, pero no es competente. ¿Por qué? No es ético. Entonces, esta palabrita tiene que, para que sea competente, tiene que resolver cualquier situación, problema, o hacer algo de manera correcta, pero con sentido ético. Eso es lo que le falta. Ahora, ¿se recuerdan antes que les decía que la mirada del ser humano ya ha cambiado? Ahora al ser humano le ven de forma tridimensional. Le ven que es cognitivo, que es procedimental y con valores. Por ello es lo que estos recursos nos dice que las capacidades es un recurso o una habilidad. Quiere decir, ¿qué es recurso? El recurso es la experiencia de cada uno de nosotros que tenemos. Es el conocimiento de cada uno de nosotros que es. Entonces, ese es el recurso. Cada uno tenemos conocimientos, tenemos estrategia, tenemos habilidades. Pero ¿cuáles son estos tres recursos? Los conocimientos, que es lo cognitivo. Las habilidades, que son los procedimentales, o sea, el hacer. Y las actitudes, que son los valores. Esas son las capacidades. Quiere decir, capacidades, en síntesis, así en pocas cosas, son experiencias que tenemos, tanto en conocimiento, en habilidades y actitudes. Así, de manera resumida, esa es la capacidad según el currículo nacional. Y estos recursos nos ayudan a ser competentes. ¿Y nos ayudan a qué? A resolver problemas o ejercicios complejos. Bien, colegas, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesor Luis, disculpe. Si por favor me podría explicar. No tengo muy claro lo que usted dice cuando uno es competente. Por ejemplo, el ladrón es competente porque roba, ¿cierto? Pero no tiene sentido ético. ¿Es la acción del robar? Eso es lo que no entiendo. No, creo que el ladrón, dije, el ladrón sería competente porque hace muy bien su trabajo, pero no es competente porque no es ético. No sé si me dejo entender. Entonces, el ladrón, por decir, hace su trabajo, consigue su objetivo, por decir, de si quiere asaltar un banco, lo logra, se lleva 1.000.000 de soles y lo hace a la perfección. No cometió errores, pero no es competente. ¿Por qué? Porque no es ético. Para que sea competente tiene que tener dos cosas. Uno, que tiene que resolver o hacer esa acción de forma correcta. Y el otro tiene que ser ético. Si hace ambas cosas, se vuelve competente. Y si no, si solamente hace cosas
por decir, obtiene sus objetivos o obtiene o hace algo de forma correcta, pero no es ético, entonces ya no es competente. A eso me refería, profesora. Muchas gracias. Ya. Entonces, colegas, con eso nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Agradezco nuevamente la invitación del Centro de Alto Rendimiento. Espero que haya sido o que les sirva de algo la sesión de algo de hoy día. Es más que seguro les va a servir porque eso es lo que realmente pasa en nuestras evaluaciones que estamos afrontando, ¿no? Muchas veces nos confiamos en la experiencia que tenemos, muchas veces decimos, yo ya sé este tema y resolvemos muy bien, pero no va de la mano con lo que quiere el ministerio. Si queremos tener éxito en la evaluación, tenemos que hacer lo que dice el ministerio. ¿Y dónde la encontramos? En el currículo nacional. Entonces, les invito, colegas, que puedan revisar muy bien el currículo nacional y estoy seguro con eso van a garantizar bastante su nombramiento. Y en el peor de los casos, su contrato del año que viene, porque van a obtener un buen puntaje. De eso estoy seguro. Muchas gracias, Reimer. Muchas gracias, colegas.